Hay personajes en la historia que lo cambian todo. Y no con ideas, no, sino con conquistas que redibujan el mapa del mundo para siempre. Y Hernán Cortés, bueno, es sin duda uno de ellos. Y aquí está la madre del cordero, la gran pregunta que define todo su legado y que va a ser el centro de lo que vamos a ver hoy. ¿Era un genio de la estrategia o un conquistador sin piedad? Es una dualidad que, a día de hoy, sigue levantando pasiones. Porque lo que vamos a desgranar es justamente eso. O sea, es un acontecimiento de una escala que cuesta imaginar, con unas consecuencias que literalmente transformaron un continente entero. Para intentar entender esta paradoja, esta figura tan compleja, primero tenemos que viajar a su época. Hay que entender el mundo que lo forjó y sobre todo las ambiciones que lo movían. Pensemos en el contexto. Finales del siglo XV. El Imperio Español está a tope, en plena expansión. El descubrimiento de América ha abierto una puerta gigantesca a la ambición, a la riqueza, a la aventura. Y en ese caldo de cultivo, justo ahí, nace Cortés. Vamos ahora con su historia personal. ¿Quién era este hombre antes de convertirse en leyenda? Porque sus orígenes, la verdad, nos dan bastantes pistas. A ver, Cortés nació en Extremadura, que era una tierra dura, pobre, y de donde salieron muchísimos conquistadores que buscaban fortuna. Su familia era de la baja nobleza, o sea, tenían un título pero no mucho dinero. Lo mandaron a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca, pero su espíritu era otro. Era un rebelde. Tenía una ambición que no le cabía en el pecho, y los libros se le quedaban pequeños. Lo que él quería era aventura. Y con 19 añitos, ¡hala!, se va para el Caribe. Empieza como un simple funcionario, pero el tío era listo, y en Cuba empieza a subir como la espuma. Gana dinero, poder, influencia, pero él no quería solo eso, quería gloria. Así que en 1519 hace algo impensable, desobedece las órdenes directas de su jefe, el gobernador, y se lanza con su propia expedición hacia lo desconocido, una audacia tremenda. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda, porque vamos a analizar la estrategia que había detrás de una expedición que, sobre el papel, parecía un auténtico suicidio. Es que su fuerza era minúscula. Zarpó con solo 11 barcos. Llevaba con él a unos 500 soldados. Y atentos a esto, apenas 16 caballos. Los caballos, que en América no se conocían, se convirtieron en un arma brutal. Una ventaja tecnológica, sí, pero sobre todo psicológica. Sembraban el pánico. Ojo, porque aquí está la verdadera genialidad de Cortés. Fue más político que militar. Enseguida se dio cuenta de que el imperio azteca dominaba a sus vecinos con puño de hierro y vio en ese resentimiento una oportunidad de oro. ¿Qué hizo? Pues convirtió a los enemigos de los aztecas en sus propios aliados. Miles y miles de guerreros indígenas se unieron a él, y su pequeña fuerza se transformó en un ejército imparable. Y en toda esa estrategia política hubo una figura que fue, absolutamente fundamental, la Malinche, conocida como Doña Marina. Ella no era solo una traductora, era su consejera, su llave para entender el complicadísimo mapa político de la zona. Su papel fue tan importante que muchos historiadores creen que sin ella la conquista sencillamente no habría sido posible. Y hablando de la historia, vamos a desmontar un par de mitos de esos que se han contado siempre. Lo de que los aztecas creían que era el dios Quetzalcóatl, pues seguramente es una historia que se inventó después para magnificarlo todo. Y lo de que quemó sus naves, pues tampoco fue así. Las hundió, que es distinto. Fue una decisión puramente estratégica para aprovechar los materiales y sobre todo para mandar un mensaje muy claro a sus hombres. De aquí no se mueve nadie, no hay vuelta atrás. Con esta estrategia tan audaz, el siguiente paso estaba claro. Todo se dirigía a uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la historia, la caída de la capital azteca. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Cortés y sus aliados llegando a Tenochtitlán, una ciudad increíble, construida sobre un lago, más grande que la mayoría de capitales europeas de la época, y el emperador, Moctezuma, los recibe en son de paz. Pero claro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Eran dos mundos chocando por primera vez. Y como era de esperar, esa paz inicial duró bien poco. Lo que vino después fue una auténtica espiral de violencia, rebeliones, alianzas que se hacían y se deshacían, asedios brutales, y un factor que fue absolutamente decisivo, las enfermedades. La viruela, traída por los europeos, arrasó a la población indígena. Fue un arma biológica involuntaria, pero letal. Finalmente, en 1521, Tenochtitlán cayó. El imperio azteca, la civilización más poderosa de Mesoamérica, simplemente dejó de existir. Y sobre sus ruinas nacería el virreinato de la Nueva España. Y esto nos lleva a la parte final. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? ¿Cuál es el legado de Cortés? Porque es un legado increíblemente complejo y que de hecho sigue muy vivo hoy en día. La conquista fue, a la vez, un acto de destrucción y de creación. Es una dualidad perfecta.
Por un lado, se puso fin a un imperio entero, con una violencia y un sometimiento terribles, pero por otro, de esas cenizas nació una nueva sociedad, la sociedad mestiza, y se expandieron el idioma español y el cristianismo. Esta frase, que se le atribuye a Cortés, es que lo resume todo. Es brutal. Revela sin tapujos una de las grandes motivaciones detrás de todo esto, la ambición cruda y una sed de oro que les hacía arriesgarlo absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacemos con Cortés hoy? ¿Cómo lo vemos? Pues es que no hay una respuesta fácil, ni mucho menos. Para algunos fue un estratega brillante, un explorador increíble que simplemente actuaba según las reglas de su época. Para otros es el símbolo de la brutalidad, de la violencia, del colonialismo, y la verdad es que ambas visiones son parte de su historia. Así que, al final, el consenso entre los historiadores hoy en día es que hay que entenderlo en su contexto. No se trata de ponerle la etiqueta de héroe o de villano. Se trata de analizar un personaje tremendamente complejo, que fue a la vez destructor y creador. Y cerramos con esta reflexión, que yo creo que es clave. La historia de Cortés nos obliga a plantearnos esto. ¿Cómo es posible que la ambición de una sola persona pueda cambiar para siempre el destino de millones y redibujar el mundo? Es una historia que más de 500 años después sigue generando admiración, controversia y sobre todo un debate que no se acaba.